Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy iniciamos nuestro primer repaso general de la materia Civil Familia con unas cuantas nociones básicas de lo que es el derecho de familia, los esponsales y el matrimonio. Comencemos. La familia como elemento esencial de la sociedad es natural que sea afectado por el derecho. En Colombia el derecho de familia ha tenido dos etapas. La primera, que es el modelo tradicional de familia heredado del derecho español, y francés, que fue traído por el Código de Andrés Bello. La segunda etapa es la gran evolución del concepto de familia en la Constitución del 91. En el paso de una etapa a otra surgieron varias leyes que modificaron el concepto de familia, que todo eso fue a partir de 1922. Vamos a hablar un poco de las leyes más representativas en cuanto al tema de familia. Tenemos la ley 8 del 22, que da la capacidad civil a la mujer para ser testigo e impetrar la separación de bienes. La ley 70 del 31, que crea el patrimonio de familia inembargable, que aún sigue vigente. Esta ley es la primera, pero no la última que protege el patrimonio de familia. Tenemos la ley 18 del 32, que da capacidad a la mujer casada para administrar sus bienes sin necesitar la autorización del marido, y el hombre deja de ser representante legal de su esposa. Ley 45 del 36, que faculta la investigación de la maternidad y fija a los hijos extramatrimoniales una cuota alimentaria. Tenemos la ley 83 del 46, que da la jurisdicción que crea la jurisdicción de menores y crea un estatuto orgánico para la defensa del niño. Más adelante, con el decreto 2737 del 89, o más conocido como el Código del Menor, este deroga esta ley, y a su vez este código es derogado por la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Sin embargo, en el artículo 215 de esta misma ley del Código de Infancia y Adolescencia, eh, dice que deroga el Código del Menor menos los artículos del 315 al 320 y el juicio especial de alimentos. ¿Qué es el juicio especial de alimentos? Es, Desde el juicio especial de alimentos es el procedimiento para la fijación, la exoneración, el aumento o bueno, también la disminución de la cuota alimentaria. Este proceso es para menores de 18 años, aunque no estrictamente, pues existen algunos casos que lo ameritan. Un ejemplo de ellos, el hijo estudiante. Para saber la vigencia del Código de Infancia y Adolescencia, nos dirigimos a su artículo 216, en el cual dice que este código empieza a regir 6 meses después de su creación, de su promulgación. Pero en realidad tenemos tres etapas, como tres momentos temporales para que este código entre en vigencia. El primero es en la época de mayo del 2006, que dice que es desde los 6 meses de espera de esta ley. La segunda fase es que esta ley tuvo que acomodarse gradualmente y por distritos en el sistema penal de adolescentes. Y tercero, que es el artículo 199 de esta ley. Este artículo se aplicó inmediatamente por su urgencia, pues decía que los delitos contra los menores como las lesiones personales y homicidios dolosos, los secuestros y los delitos contra la integridad sexual no se les puede dar beneficio como rebajas de pena y entre otros más. Entonces por eso salió de inmediato, como para garantizar la seguridad. Volviendo hablando de leyes, tenemos la ley 75 y 68.
la cual crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y modificó la Ley 45 del 36 en torno a los procesos de filiación en los que el padre en los que permite que el padre reconozca tácita o explícitamente a sus hijos. ¿Qué quiere decir tácita o explícitamente? Explícitamente que el hijo dice, que el padre dice, este es mi hijo y bueno, lo reconozco. Eso sería tácitamente, eso sería explícitamente. De forma tácita, es decir, por ejemplo, el padre un día, un día un compa, no sé, se le chocó el carro, va donde el juez y dice, señor juez, vea que me pasó esto, ahí estaba, ahí un tipo me chocó el carro, ahí estaba mi esposa y mi hijo Juan, entonces ahí el juez dice, bueno, ya dijo que ese es su hijo, queda registrado. Eso es como se podría explicar esa forma de reconocerlo tácitamente. Eso también quiere decir que se puede reconocer en cualquier proceso, que no requiere necesariamente un proceso especial. Y también dice esta ley que el padre puede reconocer a su hijo ante los siguientes 5 funcionarios. Tenemos el juez, el notario, el inspector de policía, el defensor de familia y el comisario de familia. Ante esos 5 funcionarios, el padre puede reconocer a su hijo. También tenemos la ley 5 del 73, la cual está reglamentada por el decreto 752 de 73, que a su vez está modificada por el decreto 2737 del 89, la cual eliminó la adopción simple y solo se puede hacer la adopción plena. Y la ley 1098 del 2006 ratifica la adopción plena. Pero ¿qué es la adopción simple? Y qué es también la adopción plena. La adopción plena es la adopción tal cual como la conocemos hoy. El niño que es adoptado pierde todo vínculo, pierde todo vínculo familiar con su familia original y todos sus vínculos, relaciones y responsabilidades van dirigidas a los padres que lo adoptan. En cambio, lo que era la adopción simple es, por ejemplo, digamos por ejemplo, aunque el niño es adoptado por otra persona, este niño puede ser heredero tanto de su familia original como de la familia adoptante. Y además, el niño puede conservar vínculos, bien sea viviendo con su familia original a pesar de que sea adoptado por otra familia, o también puede ser cuidado por ambas familias, lo cual ya ahora no se permite, sino que el niño es, cuando es adoptado, es entregado directamente en plenitud a la otra familia. Tenemos la ley 29 del 82, la cual es muy importante, da igualdad hereditaria a todos los hijos. Tenemos también la ley 54 del 90, que da efectos legales a la unidad marital de hecho, en un principio a las parejas heterosexuales, pero con la ley 979 del 2005, esto se extiende también a las parejas homosexuales. Tenemos también la ley 25 del 92, que reglamentó la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico conforme al artículo 42 de la Constitución. La ley 258 del 96 reglamentó la afectación a vivienda de familia, o la ley de la doble firma, donde un bien solo puede ser dispuesto por ambas partes. Es decir, digamos por ejemplo, lo más común, una casa. Si la casa es firmada con este procedimiento de la doble firma, tanto por el padre y por la madre, la casa solo puede ser dispuesta por ambos padres al tiempo, no por uno a la vez. Bueno, creo que con eso se entiende bien. Tenemos la ley 294 del 96, que es lo relativo a la violencia intrafamiliar y que está reglamentada por la ley 575 del 2000.
Ahora vamos a hablar sobre los esponsales. Los esponsales es una promesa de matrimonio, es un contrato mediante el cual un hombre y una mujer se prometen casamiento. Los esponsales están reglamentados desde los artículos 110 a 112 del Código Civil, de los cuales se pueden sacar las siguientes conclusiones. 1. Cualquiera de los novios o prometientes pueden romper el contrato de esponsales impunemente. 2. El novio inocente que se le incumplió no tendrá acción alguna para compeler al otro que se cumpla el matrimonio. 3. El novio que incumple no está obligado a indemnizar al otro por los perjuicios causados. 4. Tampoco por otra pérdida de la multa, tampoco podrá pedirse la multa que se hubiese pactado para el caso de incumplimiento, pero si la multa se hubiese pagado, no podrá pedirse la devolución del dinero, o bueno, lo que se haya cobrado, según el artículo 111 del Código Civil. 5. Restitución de las cosas donadas. Única consecuencia jurídica derivada de los tres artículos del título de esponsales, 110, 111 y 112. Justo en el artículo 112, si por motivo de matrimonio se realizó alguna donación, se puede hacer una acción judicial para recuperar lo donado, claro, cuando el matrimonio no se realiza, conforme al artículo 1846 del Código Civil. Ahora vamos a hablar un poco dentro de esto, lo que es el corretaje matrimonial. Son agencias donde, de acuerdo a tus características, se te asigna una pareja para casarte con ella. Se cobra por mandar la solicitud y luego por cumplir el contrato. Sus críticos dicen que es un vicio el matrimonio por cuanto contraría el artículo 113 del Código Civil al no haber en la relación del contrato del matrimonio la verdadera voluntad de escoger su pareja. También esto se puede relacionar un poco con lo que son las agencias de parejas por internet. En fin, la promesa de esponsales no requiere solemnidad alguna, a menos que sea conforme al derecho canónico, donde los esponsales firman por escrito junto al sacerdote del lugar. Los esponsales no son ni siquiera una obligación natural, es decir, como lo dice el artículo 1527 del Código Civil, es aquella en que la parte no puede exigirla naturalmente, pero si la paga, la persona que la debe no puede exigir la devolución. Bueno, con eso terminaríamos lo que es una pequeña vista del tema de esponsales. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el matrimonio. La discusión en torno a esto parte de si es un contrato o una institución. En torno a su naturaleza surgen las siguientes teorías. Tenemos una teoría contractualista, una institucionalista, una mixta, una ecléctica y otra que lo considera como un acto condición. Vamos a hablar de lo que es la teoría contractualista, o conocida también como teoría tradicional. Toman raíces de la teoría de los canonistas y en el contrato social de Rousseau. Para ellos es un contrato diferente a los demás contratos, pero conserva su condición de ser producto de varias voluntades que genera obligaciones. Las características del matrimonio para ellos son que el primer matrimonio que se realiza genera efectos y validez del contrato, los demás no generan sus efectos ni validez. Segundo, debe haber diferencia de sexos, aunque en el caso de Colombia en el año 2013,
puede que eso vaya a cambiar. Tercero, se extingue por condiciones especiales. Cuarto, sus obligaciones no son susceptibles de modificaciones de plazos ni de condiciones. Andrés Bello se adscribe a esta teoría al decir en el artículo 113 del Código Civil que el matrimonio civil es un contrato. Aprovechando, se diferencian dos tipos de matrimonio. El primero, que es matrimonio civil, y el segundo, que es matrimonio religioso. El matrimonio civil es un contrato solemne, mientras que en el matrimonio religioso, además de ser contrato, es un sacramento. El matrimonio es un contrato solemne. La solemnidad es la forma en que los contrayentes emiten el consentimiento que lo constituye frente a los testigos. En lo civil, podemos decir que me caso las veces que quiera, una vez divorciado. Pero en el católico se debe pedir primero la nulidad ante el tribunal católico por una de sus causales. De no ser así, no me puedo volver a casar. Ahora vamos a hablar de la teoría institucionalista. Para ellos solo es contrato desde el punto de vista formal, pues su verdadero estado es el de una institución y es algo más complejo que un contrato. Es una institución orgánica y viviente. Dicho carácter se le da al matrimonio. Esta institución genera efectos jurídicos y crea una comunidad. Ahora vamos a hablar de la teoría mixta. Une los dos anteriores, es decir, el contractualista y el institucionalista. Y dice que el matrimonio es tanto contrato como institución, porque primero es contrato por tener como contenido preponderante el consentimiento. Segundo, es institución la cual es natural y de orden público. Natural, pues es esencia del hombre buscar con quién compartir. Y de orden público, pues la ley da unas condiciones y efectos que la pareja no puede modificar. Ahora, el funcionario no solo verifica el consentimiento, sino que celebra el matrimonio y los contrayentes no pueden modificar ni las formas ni los efectos de esa unión. Las causales de nulidad no son las mismas de los contratos comunes, sino causales propias del matrimonio. Ahora vamos a hablar de la teoría ecléctica. El asunto debe resolverse dependiendo del sentido en que se mire la palabra. Si bien es una institución, también es un conjunto normativo, en el cual la ley determina la organización social, suponiendo unión de sexos, posibilidad de procrear y posibilidad de educar y formar a los hijos. Ahora vamos a hablar de la teoría que lo considera como un acto condición. Señala que se crea una institución legal concreta, señalada por el legislador, y es el estado de casados. Es un estado permanente del cual se derivan unos efectos impuestos por la ley. Bueno, terminando de hablar de las teorías, vamos a hablar un poco de son las características del matrimonio tanto civil como religioso, o si llega el caso, tanto civil como católico. Las características del matrimonio son las siguientes: unidad, monogamia, permanencia y estabilidad, además de la legalidad. El no cumplir estas es causal de nulidad o divorcio por atentar contra la integridad del matrimonio. Vamos a hablar ahora de la característica de la unidad. Unidad es comunidad de vida que se da de manera permanente. Por eso, si por decisión de las partes y o por el juez se da la separación de cuerpos, pero si dura más de 2 años, es causal de divorcio para el matrimonio civil. Cabe anotar que la separación de cuerpos es
digámoslo así, darse un tiempo. La pareja decide por cuenta propia o el juez o por medio del juez darse un tiempo, estar separados un tiempo, pero si esto dura más de 2 años, como ya mencionamos, es causal de divorcio eh, para el matrimonio civil, más no para el matrimonio católico. Una vez casados, casados toda la vida. Otra característica es la monogamia, que es fidelidad. No se puede realizar ningún tipo de relaciones sexuales con otra persona. Por eso las relaciones sexuales extramatrimoniales no consentidas o permitidas, pues hay matrimonios muy locos. Las relaciones sexuales extramatrimoniales no consentidas o perdonadas son causal de divorcio en el matrimonio civil. Más en el matrimonio católico es simplemente un pecado mortal. Aún seguimos diciendo que el matrimonio, incluyendo esta situación, no es nulo ni causal de divorcio. Bueno, otra característica es la permanencia y estabilidad. Es la intención de que la unión perdure y que no sea pasajera. Por eso, al matrimonio de una, por eso al matrimonio, cuando es efectuado, de una vez se puede adoptar por la garantía de que hay permanencia y estabilidad para esos niños o el niño que vaya a ser adoptado. Pero a la unión de hecho solo se puede adoptar a los 2 años de conformarse. La Corte Constitucional permite esta discriminación por cuanto es dudosa la estabilidad que puede representar una unión de hecho. La última característica es la legalidad. El derecho positivo señala las formas y condiciones en que ha de celebrarse el matrimonio. El legislador es quien establece requisitos y condiciones para ello. En fin, ahora vamos a hablar de lo que se entiende por los fines del matrimonio. El matrimonio tiene dos fines. Ayuda y auxilio mutuo, ayuda y auxilio mutuo, el cual se encuentra en ambos matrimonios, tanto en el matrimonio civil como en el matrimonio religioso o bien católico, en el caso de nuestro país. Y el segundo fin es la satisfacción sexual de los casados. Más adelante veremos cómo se vive esa satisfacción sexual en ambos matrimonios. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el matrimonio civil. Se cree que es de origen holandés, más o menos entre el siglo XVI, para solucionar el problema de quienes se separaban de la iglesia, eh, para poder esas personas casarse. De Holanda pasó a Francia e Inglaterra, pero España no la incluyó en las 7 partidas. Por tanto, al llegar a Chile, Andrés Bello no la consagró, pese a que en Chile habían dos tipos de matrimonio, de los católicos y de las otras religiones. Colombia en 1887 se apartó del régimen chileno en cuanto a matrimonio y se dieron varias leyes relacionadas con el tema. En 1853 este fue obligatorio, el matrimonio civil, y se le permitía el divorcio por mutuo acuerdo. En 1864 pasa a ser facultativo. El matrimonio puede ser de varios tipos: matrimonio civil solemne, matrimonio civil no tan solemne, matrimonio religioso, matrimonio putativo, matrimonio clandestino, matrimonio extremis causa y matrimonio consumado. En otra oportunidad definiremos a mayor profundidad estos tipos de matrimonio. Ahora vamos a hablar de lo que es el matrimonio católico. Una causal de nulidad es la incapacidad
procreativa es la incapacidad procreativa. Si el marido o la mujer no pueden eh, tener la posibilidad de tener hijos, esto es causal de nulidad para el matrimonio, mientras que en el matrimonio civil no es causal de nulidad. En el canon 1061 del Código Canónico considera válido el matrimonio entre bautizados y en este considera válido el matrimonio entre bautizados, y a su vez también menciona que el matrimonio se puede llamar matrimonio rato, que es el matrimonio sin consumar, y el matrimonio rato consumado, que es que al consumirse, el cual toma esa forma al consumirse y en el que se es apto para procrear ambos miembros del matrimonio. El matrimonio católico solo tiene causales de nulidad, más no de divorcio, por ser una unión para toda la vida. Desde la Constitución del 91 en el matrimonio religioso, por causales de divorcio, en lo civil, se puede pedir a un juez la cesación de los efectos civiles del matrimonio, pero el sacramento sigue vigente. Es decir, por ejemplo, el esposo tuvo relaciones sexuales extramatrimoniales. Eso en el matrimonio religioso no es causal ni de nulidad ni de divorcio. Pero la pareja puede ir ante un juez y pedirle al juez que cese los efectos civiles de dicho matrimonio religioso. En Colombia el matrimonio civil se rige por el Código Civil y las disposiciones que lo reforman o modifican, mientras que el matrimonio católico se rige por el Código Canónico, pero en algunos casos sus efectos son sometidos a juicios civiles, por ejemplo, lo concerniente a alimentos o también la liquidación de la sociedad conyugal. Ahora hablemos también de lo que es qué significa sociedad conyugal. Eh, en esta sociedad cada parte, hay que decirlo curiosamente, en esta sociedad cada parte maneja sus bienes con total independencia. Lo curioso es que al disolverse esta sociedad conyugal, todos los bienes forman una masa, la cual se torna en estado de liquidación y los bienes se proceden a dividir, siguiendo distintos criterios dependiendo de la condición de los bienes. A partir de la Constitución de 1991, se habla de matrimonio civil y matrimonio religioso. En cuanto a lo religioso, para que las otras religiones, sus matrimonios tengan efectos civiles, deben ser registrados con un convenio de derecho internacional o un convenio de derecho público. En el caso, digamos, del matrimonio católico, este tiene efectos jurídicos gracias a un concordato, que es el convenio entre la Iglesia Católica y el Estado, por la cual regulan relaciones sobre las materias que ambas partes tienen interés. Esto está contenido en un acto público y solemne, cuya forma es la de un tratado internacional. Como tal tratado internacional lo revisa la Corte Constitucional. Son tres concordatos los que existen en Colombia: el de 1887, el de 1924 y el de 1973. El matrimonio católico tiene efectos civiles en virtud del concordato. El matrimonio existe y es válido desde que se celebra. Se puede registrar en cualquier momento, pero para probarlo se necesita el registro del matrimonio. Esto vale para ambos tipos de matrimonios. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio se consideran en el matrimonio civil, las relaciones sexuales
pueden ser por débito conyugal, es decir, solo por placer sexual, pero no necesariamente tienen que dar a procrear. En cambio, en el matrimonio católico, las relaciones sexuales tienen que tener la finalidad de procrear, es decir, tener hijos. El matrimonio como negocio jurídico requiere todos los elementos del negocio jurídico que se encuentra en el artículo 1502 del Código Civil. ¿Y cuáles son esos requisitos, esos elementos? Requiere una capacidad que sea plena, un objeto y una causa lícitos, y requiere el consentimiento libre de vicios. La regulación del matrimonio está en el Código Civil de los artículos 113 a 175. Con estos títulos, con los siguientes títulos, perdón. El título cuarto, que trata sobre el matrimonio, que va desde los artículos 113 a 139. El título quinto, que es de la nulidad del matrimonio y sus efectos, que va del artículo 140 a 151. El título sexto, que es de la disolución del matrimonio, que solo tiene un artículo, que es el 152. El título séptimo, que es del divorcio y la separación de cuerpos, sus causas y efectos, que va del artículo 153 a 168. El título octavo, que habla de las segundas nupcias, que va del artículo 169 a 175. Más adelante, aunque también se empiezan a hablar de otros temas del matrimonio, son temas que podríamos clasificar de otra forma. El matrimonio civil tiene un objeto, que es llevar a efecto las obligaciones que a este conlleva cumplir sus fines. La causa del matrimonio son todas aquellas situaciones que se traducen en nulidad o divorcio de este. Hablando de otro tema, los menores de edad para casarse deben pedir permiso a sus padres o tutores. Claro, hay que recordar los menores de edad a partir de los 14 años. De no darse ese permiso por parte de sus padres o tutores, eso no impide que se casen, los menores de edad, pero sí provoca que el padre lo pueda desheredar. Existe el matrimonio con poder, que es un matrimonio especial, donde alguien podertado por uno de los cónyuges puede asistir en vez de él a la boda. Decir, por ejemplo, dos personas se quieren casar, una de ellas se encuentra, en un viaje de negocios. Esa persona le da el poder a un tutor especial o a un tutor general para que ese tutor lo represente en el matrimonio y se pueda casar. Ya quién sabe cmo le harán en la luna de miel, en fin. ¿Qué quiere decir un tutor o un curador general y un tutor o curador especial? El curador general es aquel que está registrado y que representa a la persona en todos sus actos, mientras que el curador especial es aquel que, también está registrado, pero que representa a la persona solo en un acto en específico. El permiso para el matrimonio lo pueden dar las siguientes personas en este estricto orden. Primero los padres. De no haber los padres, pueden hacer los ascendientes, sí. De no haberlos, lo pueden hacer un curador general. De no haberlo, lo puede hacer un curador especial. El contrato del matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente y según las formas y solemnidades que la ley permita. Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas
de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello en, bien puede ser en un concordato, en un tratado de derecho internacional o en un convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, dicha religión. Con esto podemos decir que terminamos nuestro primer repaso general de civil familia con el tema nociones básicas del derecho de familia, esponsales y matrimonio. Espero que este largo audio haya sido de su agrado, que los demás sean de mejor calidad y muchas gracias por su atención.